sé, luz es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu programa Luz y Sal. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial. Hoy tenemos con nosotros a nuestro pastor Federico. Él es el pastor de mi iglesia, pero pues voy a dejar que se presente él mismo. Gracias, Juli. Qué bueno poderlos saludar. Como Juli dice, mi nombre es Federico Oquendo. Pastoreamos la iglesia Comunidad de Gracia acá en Katy, de la cual Julián y Tatiana y su familia pues hacen parte activa al lado nuestro. Y es un gusto y un placer estar pues nuevamente aquí, Juli. Que Dios pueda hablar a través de su palabra. Amén, amén. Y bueno, vamos a entrar en materia. Este tema lo hemos llamado la autoridad legal de Dios y la responsabilidad del creyente. Y la semana pasada nosotros hablábamos de cómo el Señor nos invita a que aceptemos su corrección. Esto lo hablamos a través del primer capítulo de Proverbios. Sería bonito que ustedes leyeran ese capítulo, o si no han visto el programa, recuerden que pueden volver a la página de YouTube y ahí pueden encontrar la palabra. Pastor, también hablamos un poco de lo que sucede cuando nosotros no aceptamos la corrección del Señor. ¿Qué sucede con el creyente, con las personas cuando no deciden buscar la palabra del Señor o dejarse guiar por el Señor la corrección? Pero también Dios es tan grande que nos dice, bueno, pero si ustedes me hacen caso, hay cosas buenas para ustedes. Ahí mismo en Proverbios 1, en el capítulo 1, versículo 33, dice: mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. O sea, esto es una invitación a saber si nosotros escuchamos y aceptamos esa corrección del Señor, pues vamos a vivir confiados sin temor de que nada malo nos suceda, porque quiere decir que el Señor está en control. Y me gustaría, pastor, porque esto va ligado a la palabra que usted nos dio hace una semana, 2 semanas, y me gustaría que nos compartiera un poco acerca de qué sucede ya que tenemos la corrección y hemos decidido aceptar la corrección. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? Sí, respecto a eso del tema que hablábamos, Juli, en estos días en la iglesia, y el tema que tú terminaste hace algunas semanas acá en el programa, lo que uno termina concluyendo es que hay un campo, hay un derecho legal a nivel espiritual sobre todas las cosas. Y cuando hablas acerca de eso, es que si yo no acepto que un padre me corrija, es como que yo no estuviera bajo la cobertura de esa casa o de esa familia. Y lo mismo es a nivel espiritual. Si yo permito que Dios me corrija y que Dios me guíe y que Dios obre a través de esa misma corrección en mi vida, es como que yo entro y hago parte de un ambiente espiritual. Y esto entonces lo llamamos un derecho legal. Cuando vemos la palabra encontramos que Jesús tomó este derecho legal. Es como una autoridad sobre todas las cosas. El apóstol Pablo en los Filipenses capítulo 2, verso 9 nos habla respecto a eso, que al Señor se le levanta o se le da un nombre y se le exalta hasta lo sumo, y ahí se le da un nombre que está sobre todo nombre. Eso es un derecho legal. Significa que cuando el Señor toma ese derecho legal, no solamente tiene un derecho legal para bendecirnos, sino también para corregirnos. Correcto. Y cuando nosotros aceptamos esa corrección y permitimos que Él enderece nuestro camino, que Él nos corrija, es como que hacemos parte también de ese mismo beneficio que nos da ese ambiente y ese derecho legal. Entonces, ¿cuál es? Lo que tú leías en Proverbio es cierto. Cuando nosotros hacemos parte de eso, entonces vivimos confiadamente. ¿Por qué? Porque no tenemos algo que el enemigo tome como un derecho sobre nuestra vida para dañarnos. Y ahí es cuando estamos tranquilos, estamos en paz, porque es donde Dios obra, y especialmente nuestro Señor Jesucristo, tomando esta autoridad porque Él ya la tiene. Y cuando nosotros hacemos parte de esa autoridad, es como que vivimos en paz. Como que, bueno, nuestro papá nos va a corregir y nos va a corregir por algo que es cierto. Dios no nos va a corregir por algo que sea mentira. Es como que se lo inventó para podernos corregir, y la verdad no. Entonces significa que nos va a corregir por algo que realmente estamos mal. Y cuando nosotros permitimos esa corrección, eso debería traer sobre nosotros paz, tranquilidad, y eso es vivir bajo un derecho legal. Así es, así es. Es creer en el Señor, es confiar en el Señor, es decir, Señor, tú tienes el control de mi vida, así que, bueno, yo voy a permitir que tú obres a mi favor. Pero entonces muchas veces nosotros
entendemos este versículo, pero cuando llega un momento de una prueba, ahí se nos olvida este versículo. Y empezamos a tener ese temor, y ese temor empieza a invadirnos. Y hay una palabra que me gustaría que usted les compartiera, pastor, y es en el versículo, en el libro de Job. Yo creo que esa es la mejor forma de entender cómo Dios está en control de todo lo que sucede a nuestro alrededor, tanto lo bueno como lo malo. O sea, no hay nada que Dios diga, ¿por dónde se me pasó este? O sea, cómo Satanás me hirió aquí a mi amigo Job, si yo no me di cuenta qué estaba haciendo. Eso no sucede con Dios. O sea, Dios está absolutamente en control de todo, y uno puede entender que quizás en la carne lo natural es uno entrar en ese temor, ¿no? Porque, uy, ¿cómo así que me llamaron, que se estrelló, qué le pasó? Y uno se imagina 50,000 cosas en ese momento. Es normal eso. Pero después, ya cuando estamos en esa situación, en medio de la prueba, tenemos que entender de que Dios está en control. Y entonces muchas veces cometemos el error de que nos vamos y nos paramos 2, 3, 4, 5 horas peleando con Satanás, echándole la culpa a Satanás, si Dios está en control de todo. O sea, ahorita que le expliquemos un poquito acerca de Job, vamos a darnos cuenta de cómo Dios permite que Satanás lo toque. Y me gustaría que usted les contara un poquito acerca de esto, pastor. Sí, me encantó mucho cuando estudié este tema, Juli, y antes de darlo a la iglesia, porque Dios me habló mucho a través de eso. Y es lo que tú dices, y el tema que estás tocando hoy en el programa, acerca de ese ambiente y de ese derecho legal en Dios. Y Job es la mejor expresión de eso, especialmente cuando ocurren cosas malas. Pero para entender eso, primero lo que hablábamos de Filipenses, de que el Señor toma un derecho legal, toma una autoridad. A Él se le da un nombre que está por encima de todo nombre, y ahí hay un derecho legal. Después venimos a Job, y la historia de Job en el capítulo 1, pues me encanta porque comienza a describir de que hay una reunión en los cielos, de que hay una reunión, y esto es una corte celestial. Me encanta este tema de las cortes celestiales, esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque es una reunión muy importante a nivel espiritual, y dice que se reúnen todos los hijos de Dios, y que entre ellos llega también Satanás. Entonces encontramos dentro de la historia de Job capítulo 1, verso 6 en adelante, que Dios le dice a Satanás y describe la vida de Job, y esto es estar dentro de un derecho legal. Y le dice Dios a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Significa que lo que está a punto de ocurrirle a Job no es por algo malo. Y entonces, cuando yo sé de que me estoy portando bien, yo sé que estoy dentro de ese derecho legal del Señor, mi comportamiento, mi lealtad, mi fidelidad, estoy apartado del mal. Pueden ocurrir cosas malas a mi vida, pero yo necesito esta interpretación de que no solamente lo malo es porque a Satanás se le dio por decir un día: voy a molestar a Julián y le voy a hacer la vida a pedacitos. No, lo que aquí encontramos es que aquí hay un derecho que Dios le da a Satanás para tocar la vida de Job, y es un derecho legal entonces que el Señor le entrega. Esto significa que Satanás, sus demonios, todo a nivel espiritual no se mueve sin ni siquiera pedirle, no se mueve sin que ellos le pidan ese derecho legal o ese permiso a Dios mismo, en este caso Jesucristo, que tomó ese derecho legal. Esta es la interpretación de Job. Dios le da un derecho a Satanás para que toque la vida de Job, y por eso mire el derecho legal que Dios le da, y le dice en el verso 12: dijo Dios a Satanás, y aquí todo lo que tiene, está hablando de Job, está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él o sobre su vida. Entonces le dice: listo, te voy a entregar lo que Job tiene, te voy a entregar su economía, su familia, te voy a entregar aún su salud, pero no puedes tocar su vida. Recuerda que yo tengo el derecho legal. Entonces, cuando yo veo esto a mí me da fe, o aumenta mi fe, porque entiendo de que Satanás no nos puede tocar a nosotros a su amaño. No es simplemente un día llega y dice: le voy a hacer la vida añicos a Juli, punto, me dio la gana. No puede. El derecho legal lo tiene Cristo Jesús, lo que nos enseña la palabra. Y aún Satanás y sus demonios se tienen que sujetar a ese derecho legal que tiene Jesucristo. Cuando yo entiendo eso, en medio de los problemas, de las crisis y de las necesidades, la paz de Dios debería llegar sobre mi vida, porque entiendo y sé y confío de que el enemigo no está actuando porque le dio la gana, sino porque hay un propósito. O Dios desea un propósito conmigo, que es el ejemplo de Job,
y está utilizando a Satanás mismo para ese propósito, o Dios nos quiere enseñar algo a nosotros y entonces está usando todo esto para podernos levantar y hacernos mejores personas. Y eso nos debería dar paz, Juli. Así es, y tranquilidad, porque, bueno, aquí vemos el derecho legal de Dios, pero también vemos, cuando leemos estos versículos de Job, entendemos también la fe de Job. Él sabía, decía, Jehová da, Jehová quita. O sea, él entendía que Dios estaba en control. Y aún en medio de todo esto, y lo hemos dicho varias veces en el programa, cuando su esposa le dice a Job, maldice a Dios y muérete. O sea, increíble, pero Job sabía de quién dependía. Su confianza estaba puesta en Dios. Ahora, eso nos enseña que tenemos que creer en el Señor. Ahora hay una pregunta clave aquí. ¿Nosotros podemos abrir la puerta para perder ese derecho legal? Sí, yo considero, y bueno, sería un tema muy largo y me disculpan por hacerlo tan simple, pero no es simple. Hay dos formas, conforme al ejemplo de Job, que el enemigo nos puede tocar. Dos formas que yo encuentro, y en toda la Biblia encuentro lo mismo. La primera forma es que Dios permita que el enemigo nos toque. Y Job nos está dando ese ejemplo. Satanás casi que está recibiendo un permiso de Dios para tocar a Job. Significa que el enemigo, la única forma en que nos puede tocar es que Dios le dé permiso. Pero también existe otra forma, y esa segunda forma es lo que nosotros dentro de la iglesia a nivel espiritual hablamos y decimos, que es abrirle puertas al enemigo. Es como que hay un sello, que es lo que el Señor hizo por nuestras vidas, y ese sello es impenetrable, ese sello está ahí, y ese sello es el que a nosotros nos cubre de que el enemigo haga algo en nuestra vida o en contra de nuestra vida. Y entonces ese sello es quitado porque Dios le da autoridad al enemigo para que nos toque. Job es el ejemplo de eso. Pero también Dios nos dice a nosotros, tú tienes libre albedrío de hacer lo bueno o lo malo. Yo te propongo, haz lo bueno, lo que decías ahorita, si uno hace lo bueno, pues va a recibir cosas buenas. Pero tú tienes el derecho de mantener esa puerta cerrada en tu libre albedrío o de abrirle la puerta al enemigo. Y esto significa de que el enemigo no nos puede tocar solo porque sí, porque quiso. No, o porque Dios lo permite o nosotros le abrimos la puerta y nosotros lo permitimos. Como les digo, no quiero hacer sencillo un tema que es bastante profundo, pero si lo vemos de esta manera es como que usted y yo decidimos hasta dónde permitimos que el enemigo entre en nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Claro, uno abre la puerta en este contexto a través del pecado, cediendo al pecado, a través de maldiciones, a través de cosas, de apartarnos de Dios, de opacar o aplacar al Espíritu Santo en nuestra vida. Uno abre la puerta especialmente a través de las debilidades, tentaciones, todo esto, aún nuestras palabras. Y cuando yo lo hago es como que le estoy abriendo la puerta y le estoy diciendo al enemigo, entre pues a mi vida. Y es lo que no podemos permitir porque ya hay un sello. Yo en lo particular preferiría es mantenerme dentro de ese ambiente legal que el Señor ha ganado, ¿sí o no? Y ahí entonces encontramos de que el enemigo no puede tocarnos. Por eso Él va a dar patadas de ahogado, Él se va a querer meter con nuestra familia, con la economía. Él va a venir y nos va a acechar, va a traer debilidades, tentaciones. Pero si yo no le abro la puerta, mira, aunque se pare sobre la cabeza, no nos puede tocar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un derecho legal que Jesucristo ha tomado y es sobre todas las cosas lo que dice Filipenses, que delante de Él toda rodilla se tiene que doblar de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y eso es un derecho legal a nivel espiritual. Así es, yo creo que, wow, mejor dicho, como dice usted, es un tema que esto puede ir para largo cuando se les explica a las personas, pero nosotros tenemos que entender, por eso dice el título de esta enseñanza, la autoridad de Dios, pero la responsabilidad del creyente. Nosotros como creyentes, como cristianos, cuando adoptamos ese llamado de ser hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, pues entendemos que tiene que haber un cambio en nuestra vida. Necesitamos empezar a hacer cambios y sabemos que Dios es un Dios de procesos. Unos se demoran un poquito más que otros. Los desiertos pueden ser largos, todo depende de qué
tanto nosotros decidimos que ese desierto sea, qué tanto abrimos nosotros esa puerta, o si decidimos cerrar esa puerta y mantenernos dentro de este margen de lo que es la autoridad de Dios. Por eso Proverbios, y les recomiendo mucho, lean Proverbios 1, porque ahí nos da una guianza de lo que el Señor dice. Si ustedes nos escuchan, si ustedes me escuchan a mí, se vuelven a mí, si aceptan mi corrección, yo les voy a dar. Pero si ustedes no lo aceptan, pues ustedes mismos son los que le están abriendo la llave a Satanás. Están diciendo, venga, mijo, entre, siga, aquí está la cocina, abra la olla, mira, aquí hay frijolitos, lo que quiera. Porque nosotros no estamos entendiendo esto. Entonces, número 1, tenemos que entender que Dios tiene el control. Número 2, nosotros tenemos una responsabilidad, y si nosotros mismos abrimos esa puerta, entonces no podemos venir a decirle al Señor, Señor, tú me mandaste, o esto es culpa de Satanás, o esto es culpa del enemigo, porque muchas veces entramos en esto. Hay un versículo, un versículo, sí, pastor, en Eclesiastés 7:14, y dice, cuando te vaya bien, disfruta ese bienestar, pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosa de Dios y que el hombre nunca sabe lo que te trae el futuro. Wow, nos pone mucho a pensar. O sea, tanto lo malo como lo bueno proviene de Dios. Dios sabe. Ahora, hay cosas en lo malo que suceden porque, como decíamos, nosotros lo permitimos. Entonces, nuestra invitación hoy es, si tú has decidido recibir al Señor, si tú has decidido escuchar ese llamado de Dios, si has permitido que el Señor haga esta corrección, pues hombre, y tienes cosas que todavía tienes que arreglar, pues arregla esas cosas, no permitas que, o no abras esas puertas para que no te vaya mal. El Señor te está dando una promesa, nos dice, pero si ustedes aceptan mi corrección y vienen a mí, yo les voy a dar, y no van a tener que tener ese temor, ni pensar, me va a ir mal, me va a ir mal. Es poder enfrentar cada situación sabiendo que el Señor está en control. Job nunca perdió el control. Sus amigos se pararon con él y le decían, seguro fue que tú hiciste eso, o de pronto tú te equivocaste con eso. ¿No será que le embarraste? No era, mira, a ver, echa cabeza a ver si de pronto hiciste algo por ahí. No tenés tu guardado por ahí, seguro le habrán dicho. Y el hombre ahí rascándose todo, caratejo y todo, dice, no. O sea, pero él confiaba en el Señor. No dice, pues estos amigos que me vienen a mí a consolar y terminan acusándome. Pero eso es lo que tenemos, el mensaje que quiero que la gente se lleve hoy, pastor, que nos gustaría y que usted nos ayudara ahorita cerrando. Entender que Dios está en control, entender la responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes y nosotros como padres la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. El que predica, la responsabilidad que tiene de predicar la palabra a través de su testimonio, de mostrar, de enseñar lo que es correcto, porque uno no puede pararse aquí, sentarse aquí, dar una enseñanza cuando también tiene rabo de paja, como hemos hablado, ¿verdad? Y bueno, pastor, me gustaría que cerráramos con este tema. Gracias primeramente por venir, por compartirnos su palabra. Y tremendo, porque recuerden, si no has recibido al Señor en tu corazón, te invito a que lo hagas. Deja que Cristo venga, sane, transforme tu vida. Deja que el Señor a través de su palabra haga estas correcciones. Quizás tenemos tuerquitas que tenemos que apretar. Si ya somos creyentes, conocemos del Señor, pero sabemos que tenemos luchas, pues pongámonos a cuenta con el Señor para que no tengamos que enfrentar situaciones difíciles. Amén. Amén. Yo creo que cerraría, Juli, con ahorita que estábamos hablando, cerraría con este pasaje de Santiago, con el final que tú hablabas de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y Santiago 7:8 dice, someteos pues a Dios. Es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y cuando yo encuentro este pasaje, uno ve esa responsabilidad que tú dices en nuestra vida, de que es posible que hoy en día el diablo, Satanás, esté tratando algo o esté tratando de hacer algo en la vida de alguien, de alguno de ustedes, de nosotros, a través de tentaciones, debilidades, estar tocando las finanzas o la economía, el trabajo, la familia. Pero una de las formas de poder resistir eso, Santiago nos da esa clave y nos dice, someteos pues a Dios. Someternos es que no sea nuestra voluntad, sea la voluntad de alguien más. Eso es someternos.
Y cuando yo veo esta palabra de someternos pues a Dios, es como que nuestra voluntad totalmente la pongamos delante de Dios, la coloquemos delante de Él. Ya no seamos nosotros, la palabra nos enseña de eso, sino que Él sea en nosotros. Entonces cuando yo me someto a Dios es que yo voy a disponerme para poder obedecer todo lo que Dios me diga que tengo que obedecer, hacer todo lo que Él me diga que tengo que hacer. Cuando yo hago eso, entonces dice que puedo traer como resultado resistir al diablo. Si yo me someto a Dios y ya el que está resistiendo al diablo no soy yo, es Dios a través de mí, es Él dentro de mí, y eso se llama un derecho legal. Ya no soy yo, ya es Dios el que toma ese derecho legal, y por eso entonces yo ya puedo resistir al diablo. ¿Y qué continúa ocurriendo? Dice, y Él huirá de vosotros. Entonces tal vez esto es una clave para muchos que estén atravesando una situación difícil, tal vez espiritual, tal vez natural, es sometámonos a Dios. Eso es una responsabilidad, y si nos sometemos a Dios o lo obedecemos, estamos desde ese plano correcto a nivel espiritual, apartarnos del pecado, la tentación, la debilidad, cerrar toda puerta al enemigo. Entonces dice que podemos resistir al diablo, y el diablo ¿qué va a hacer? Va a encontrar de que ya no puede con nosotros, que ya hay algo mayor que nosotros dentro de nosotros, que es Dios. ¿Y qué tiene que hacer? Huir. Ya no tiene ningún derecho legal. Entonces cuando yo hago eso, dice que termino teniendo una capacidad. ¿Y esa capacidad cuál es? Acercarme a Dios. Por eso, Julia, es que hay mucha gente que en su naturaleza no se puede acercar a Dios, porque el diablo no se los permite. Pero si yo me someto a Dios, resisto al diablo, el diablo huye, y entonces yo ya me puedo acercar a Dios. Amén. Y cuando me acerco a Dios, dice que igual Dios se acerca a nosotros. Entonces ahí tal vez hay una clave de cómo nosotros venir y tomar esa responsabilidad que tú dices. Pero es una decisión nuestra, que nadie nos va a obligar a no hacer nada. Es una responsabilidad nuestra apartarnos del mal, del pecado, que haya ese nuevo nacimiento, lo que ahorita decías. ¿Y cómo comienza eso? Es reconociendo a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Ese es el primer paso básico que todos deberíamos hacer. Significa que si alguien que nos ve o nos va a ver está teniendo problemas en su casa, su familia, sus hijos, sabe que está ocurriendo algo que se le sale de sus manos, aún de lo natural, sométase a Dios. ¿Y cómo lo puede hacer? Confiéselo como Señor y como Salvador. Y ahí es donde comenzamos con un derecho legal para que el enemigo ya no tenga nada que hacer en contra de nuestra vida. Amén, amén. Wow. Bueno, ya saben, hay que someternos nosotros a Dios y dejar que, y así sabemos y entendemos que el enemigo va a huir. Satanás no puede, no tiene velas en este entierro, como se dice. No hay nada que él pueda hacer cuando el Señor está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, pastor, de nuevo muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Espero que no sea la última vez que nos reunamos. Recuerda que esta es tu casa. Y tú que nos estás viendo, recuerda de darle un like, un share y suscríbete ahí en la campanita en YouTube para que te sigan llegando todos los programas. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Bendiciones, gracias. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido?